Juro por todo lo que es santo, ella no debería estar allí, solo, en la oscuridad, en medio del camino rural, descalzo, con un vestido sucio, y repitiendo esa misma frase, como si estuviera pegada en un disco rayado. Él todavía está ahí, no sabe que me fui. Pero lo peor, fue entonces cuando me llamó por mi nombre. Y entonces, con los ojos muy abiertos, ella susurró: «Tú tampoco deberías estar aquí. Él ya te ha elegido. Me llamo Marco. Tengo 38 años. Llevo casi una década conduciendo para Uber. Esa noche, acepté la última llamada solo para evitar volver con el tanque lleno. Un viaje rápido, a un lugar lejos de la ciudad. O al menos, eso parecía. Pero lo que dijo aquella chica en el asiento trasero destruyó todo lo que creía sobre el mundo real. Me llamo Carlos Méndez. Tengo 38 años, 2 hijos pequeños, y llevo casi una década conduciendo para solicitar transporte. He conducido por barrios exclusivos y favelas, bajo un sol abrasador, y en madrugadas tan silenciosas que podía oír mi propio latido. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví ese martes, alrededor de la 10 a.m. Se suponía que solo sería una carrera más antes de volver a casa. Había apagado la aplicación, pero aún faltaba mucho. El tanque medio vacío me convenció de regresar por una ruta rural, un atajo a través de una zona remota y desierta, un camino de tierra, sin señal de celular, rodeado de árboles tan altos que ocultaban incluso la luna. Ya había estado allí antes, siempre tranquilo. Pero esa noche, todo parecía equivocado. El aire estaba más frío de lo habitual. El viento producía un sonido extraño, como si susurrara algo entre las hojas. Y mi radio, de repente, empezó a crepitar, como si algo interfiriera con la señal. Intenté reírme, pensando que era solo cansancio. Pero entonces, la vi. Estaba parada en medio de la calle, sola, de espaldas. Pensé que era un residente, o incluso una broma. Pero al acercarme, vi que era una niña. Pequeñita. Debía de tener unos 8 o 9, cabello largo y despeinado. Un vestido blanco sucio, y descalza. Ella no se movió. Ella no miró. Me quedé allí parado. Y cuando apagué las luces, para no asustarla, escuché su voz. Bajo, tembloroso, casi como un lamento. Él todavía está ahí, y no sabe que estoy fuera. Eso me dio escalofríos. No solo por lo que dijo, sino por tono que usaste. Como si viniera de algún lugar que nadie debería conocer. Y fue entonces cuando lentamente giró su rostro. Y me llamó por mi nombre. Mi nombre. Sin haberme visto nunca antes. Si te gustan las historias reales que te dejan perplejo, puedes suscribirte ahora. Pero solo si te atreves a escuchar hasta el final. Porque lo que pasó después todavía me mantiene despierto por las noches. Por instinto, o quizás por reflejo humano, salí del coche. Lentamente, sin entender nada. La niña permaneció de pie, con sus ojos fijos en mí, oscuros, profundos, como si llevaran años de algún dolor que no podía nombrar. ¿Estás bien?, pregunté. Mi voz sonó, más débil de lo que me hubiera gustado. No respondió, simplemente repitió, como si fuera la única frase que sabía decir. Él todavía está ahí, y no sabe que estoy fuera. Miré a mi alrededor. No había casas cerca, ninguna luz encendida, solo el sonido del viento susurrando entre las ramas secas, y ese silencio denso y pesado que parecía pegarse a mi piel. ¿Quieres que te lleve a casa?, la niña asintió lentamente, y fue en ese momento que noté algo que me puso la piel de gallina. Sus pies estaban cubiertos de barro, pero no había ninguna señal de huellas en el camino. Aún así, abrí la puerta trasera del coche. Ella subió en silencio. Se sentó justo en medio del asiento, con las manos en el regazo, mirando fijamente el respaldo del asiento delantero. La temperatura dentro del coche bajó de repente. No sé si fue mi imaginación, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Arranqué el coche y empecé a conducir, sin saber ni a dónde iba. ¿A dónde te llevo?, pregunté. Se tomó unos segundos, y luego dijo, en voz baja, casi sin emoción: solo necesitas regresar a donde me encontró. Mis dedos se apretaron sobre el volante. ¿Qué quieres decir? ¿Quién era él?,
Miré por el retrovisor. Ella me miraba fijamente, sin pestañear. El camino parecía cada vez más oscuro. Mi GPS estaba congelado, sin señal, sin ruta, sin salida. Y entonces dijo algo que casi me hizo frenar de golpe. Fuiste el último que eligió. En ese momento, estuve seguro. No debería haberme detenido en ese lugar. Fuiste el último que eligió. Esas palabras resonaron en mi cabeza como si las hubiera pronunciado dentro de ella, no en el asiento trasero del coche. Tenía los dedos rígidos sobre el volante. Un sudor frío me corría por las sienes, mientras el aire gélido parecía filtrarse de su interior. ¿Dónde exactamente?, me atreví a preguntar, sin mirar atrás. Levantó el dedo y señaló por encima de mi hombro, como si ya supiera a dónde iba. El problema es, no tenía idea de dónde estaba. El camino, que una vez conocí, parecía haber cambiado. Las curvas eran más cerradas, los árboles más cerca, como si la maleza nos hubiera envuelto. No había señales de faros, farolas ni rastro de civilización. Solo oscuridad, densa como el humo. Después de unos 10 minutos conduciendo sin rumbo, dijo algo nuevo por primera vez. Pero señaló una entrada lateral, casi invisible. Un camino de tierra cubierto de hojas secas. Debía haber dicho que no. Debía haberme dado la vuelta y haberme ido lo más rápido posible. Pero algo me detuvo. Entré en el sendero. La vegetación se tragó los faros. El ruido del motor parecía fuera de lugar en el silencio aplastante, hasta que vi un claro. En el centro, una casita de madera pequeña, vieja y casi desmoronada. Y al lado de la puerta, una manta roja extendida en el suelo. Aparqué. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mi oído. ¿Está aquí?, pregunté. Ella no respondió. Simplemente abrió la puerta lentamente, salió del auto y fue directa a la manta. Se arrodilló. Tocó la tela. Se quedó quieta. Dudé. Algo dentro de mí me gritaba que me quedara en el coche. Pero algo más fuerte y más irracional me sacó. Salí. La luz de la linterna de mi celular temblaba en mi mano. Caminé lentamente hacia el centro del claro. La niña me miró. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa extraño. Él dejó esto para ti, dijo. Y señaló la manta. Me arrodillé. Levanté una esquina. Y lo que vi allí me hizo dudar de si todo era un sueño, una ilusión, del fin de mi propia cordura. La tela estaba húmeda y pesada. Olía a humedad, como algo que llevaba décadas guardado en un sótano. Mis manos temblaban mientras levantaba el borde de la manta roja. Por un momento dudé. Pero la muchacha, todavía arrodillada a mi lado, murmuró: «Tienes que verlo». Y vi. Allí, debajo de la tela, había algo que no debería estar allí. Una muñeca. Pero no cualquier muñeca. Era vieja, de porcelana, con grietas en la cara, los ojos abiertos como si observara todo lo que la rodeaba. Vestía un traje viejo, azul claro, manchado de tierra. Y en su regazo, había un foto doblada, manchado, casi irreconocible. Lo desdoblé. Era una imagen antigua, borrosa. Pero la reconocí. Era una foto mía, yo, de unos 10 años, sentado en el regazo de alguien. No recordaba quién era. El lugar detrás parecía familiar, pero distorsionado, como una mala pesadilla infantil. «¿Cómo llegó esto aquí?», pregunté. Pero la niña no respondió. Ella simplemente se levantó, tranquilamente, y señaló la casa. «Él está esperando». Una oleada de náuseas me subió al pecho. Sentía un nudo en la garganta. El aire se volvió más denso, dificultando la respiración. El suelo bajo mis pies parecía temblar ligeramente, como si algo se moviera allí abajo. Y entonces, un sonido. Algo dentro de la casa. Un paso lento y arrastrado. Como si alguien, o algo, se acercara a la puerta. «Yo no te traje aquí», dijo mirándome directamente a los ojos. «Siempre seguías volviendo». Eso me destrozó, porque una parte de mí sabía que era verdad. Recordé un sueño recurrente que tenía cuando era niña. Una casa en medio del bosque, una presencia detrás de la puerta, una niña que me decía que no entrara. Y ahora yo estaba allí. ¿De nuevo? ¿O nunca se había ido? La puerta de la casa crujió.
Se abrió lentamente, y en el hueco apareció una silueta oscura, inmóvil, solo mirando. Di un paso atrás. La niña sonrió de nuevo y susurró: «Ahora te toca a ti». Entré, no por valentía, pero algo que me tiraba desde dentro, como si cada paso que daba fuera el eco de un camino ya recorrido muchos años atrás. El aire dentro era irrespirable. Olía a madera podrida, óxido, polvo viejo y algo más. Algo dulce como una bala disparada o una flor muerta. La linterna del móvil proporcionaba poca luz, pero suficiente. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como riesgos de una. Había juguetes rotos esparcidos por el suelo, muñecas sin ojos, un caballo de madera partido por la mitad. Y en un rincón de la habitación, una mecedora que seguía moviéndose, lentamente, como si alguien acabara de abandonarla. ¿Te acuerdas ahora? La voz de la niña venía desde atrás, pero cuando me di la vuelta, ella ya no estaba allí. El suelo crujió bajo mis pies. El frío parecía subir por las tablas, y luego, en la pared derecha, vi algo que me detuvo por completo. Un espejo, viejo, agrietado, pero se reflejaba perfectamente. Y en el reflejo, por un segundo, yo no era yo. Era un niño. Lleva la misma ropa que en la foto, sentada en la misma mecedora. Parpadeé. Mis reflejos volvieron a la normalidad, pero mi corazón ya latía con fuerza. Caminé hacia la parte trasera de la casa. Un pasillo estrecho, lleno de fotografías antiguas. Rostros de niños, sin nombres, sin subtítulos. Pero uno de ellos me resultaba familiar. La tercera foto desde la izquierda. Era la misma chica, solo en blanco y negro. Y fechado, 1974. Mi cerebro intentó encontrar la lógica. Fue imposible. Tenía 9 años como mucho. ¿Cómo podía estar en una foto de hace 50 años? Fue entonces cuando lo oí. Una risa. Corta, seca, masculina. Salió de detrás de la puerta de la última habitación. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer mi teléfono. Me acerqué. Agarré el pomo oxidado de la puerta. Y cuando me giré, algo se atascó. Pero la puerta se abrió por sí solo. En el interior, una silla frente a la pared. Y encima, un objeto que reconocí incluso antes de verlo completamente. La misma foto de mi infancia. Ahora, quemada por los bordes, y con algo escrito al dorso. Me acerqué, le di la vuelta al papel, y allí, escrito a mano, estaba lo que me haría repensar todo lo vivido hasta ahora. Regresar fue tu elección, Carlos. Regresar fue tu elección, Carlos. Leí esa frase al menos 3 veces. La letra estaba torcida, como si alguien tuviera prisa, o estuviera enojado. Detrás de mí, la puerta se cerró con un fuerte clic. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de mi propio miedo. La habitación estaba vacía. Solo había una silla, y solo había unas ventanas. Solo la tenue luz del pasillo se filtraba por la rendija. Empecé a sudar. El aire parecía más denso. Y entonces, un recuerdo golpeó fuerte, como un puñetazo en el estómago. Yo, un niño, corriendo por un pasillo así, sin más, llamando a alguien. «Papá, ¿dónde estás?» Y una puerta al final del pasillo, que nunca abrí. Pero ahora, ella estaba allí, frente a mí, y algo dentro de mí me decía que si lo abría, nada volvería a ser. Lo mismo. Antes de poder tocar el pomo de la puerta, escuché su voz de nuevo. No es de la niña, pero de mi madre. «Carlos, prometiste que no volverías aquí». La voz salió de mi cabeza, de la habitación, de mi memoria, no sé. Pero el olor ha cambiado. De repente, sentí el mismo aroma que tenía en la cocina de mi infancia. Pan tostado y té de canela. Un buen recuerdo. Un aliento emocional en medio del terror. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esta casa era una copia distorsionada de mi antigua casa. No cualquier casa. Mío. Las grietas, las puertas, incluso el armario roto que hay al lado. Todo igual, pero más oscuro, más silencioso, como si fuera la versión olvidada de un recuerdo que intenté enterrar. Mis rodillas se debilitaron. Me senté en el suelo. La cabeza me daba vueltas. Fue mucho para procesar.
pero algo allí quería que yo recordara, que viera, que yo conocido. En ese preciso instante, sentí un aliento frío rozarme el cuello, y la misma voz de niña, casi cantando. Él todavía está ahí, pero ahora sabe que has vuelto. Por cierto, si esta historia también te conmueve, comenta aquí. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo que parecía un sueño, pero en realidad era un recuerdo? Lo leo todo. Cerré los ojos por un segundo. Y cuando lo abrí, la silla ya no estaba allí. Pero en su lugar, había alguien arrodillado. De costas. Respiración. Bajo. El que estaba arrodillado frente a mí, respiraba como si cada respiración fuera un antiguo lamento. Bajo. Lento. Como si algo dentro de ese cuerpo luchara por quedarse allí. La habitación parecía más oscura que antes, incluso con mi teléfono todavía encendido. La linterna temblaba en mi mano. Cada paso que daba hacia esa figura hacía que el suelo crujiera como si gritara. Tiempo. Pero no volví. Me acerqué. El pelo era largo, sucio y pegado a la piel. La piel, grisácea. No se le veía la cara. Pero el cuerpo parecía frágil, infantil. ¿Hola? Mi voz salió casi como un susurro. Nada. Me agaché y extendí mi mano. Toqué suavemente el hombro de la figura. Ella se giró lentamente, y lo que vi me dejó completamente congelado. Era yo, pero no el yo de ahora. Era Carlos, de 10 años, con la misma camisa azul de la foto, los mismos ojos asustados, y con una expresión que nunca he olvidado desde entonces. La expresión que vi en el espejo, hace años, el día que mi madre me encerró en una habitación oscura durante horas. Su boca se abrió, pero no salieron palabras, solo un sonido apagado, como si estuviera gritando por dentro, y luego desapareció. No se evaporó, simplemente ya no estaba allí. En cambio, había algo en el suelo, un papel, doblado varias veces. Lo abrí con cuidado. Era una especie de mapa, dibujado a mano, con símbolos que nunca había visto, pero que me resultaban familiares. En el centro, una marca roja, como sangre seca, y una palabra escrita en letras torcidas. Regreso. Al mismo tiempo, oí que la puerta de la sala se cerraba de golpe. Corrí allí, pero el pasillo era diferente. Más extenso, más oscuro. La niña estaba al final, de costas, con algo en sus brazos. Llamé. Ella no respondió. Correr. Pero con cada paso que daba, ella parecía más distante. Si has llegado hasta aquí, deja un me gusta, así que sé que no soy la única que cuenta esto. Y entonces volví a escuchar esa voz profunda, imposible de olvidar. Carlos, tú ya estuviste aquí, pero esta vez no vas a salir. Correr. Por el pasillo oscuro. A través de las puertas que se repetían. A través de habitaciones que parecían iguales sin importar cuántas veces me girara. Estaba atrapado. Cada rincón de la casa era una copia del anterior, como si estuviera dentro de un puzzle donde todas las piezas eran iguales. Mi teléfono se congeló. La batería, que estaba al 60%, bajó al 2% de repente. La luz parpadeó. Y la linterna se apagó. La oscuridad tomó el control. ¿Hay alguien ahí? Grité más fuerte de lo que debía. Nada. Solo el sonido de su propio eco regresa como burla. Y entonces, un sonido. Toc, toc, toc. 3 golpes fuertes. Detrás de mí. Me giré sorprendido. La puerta trasera estaba abierta. Y allí, en el hueco, la muchacha. Pero había algo diferente en ella. Su rostro, antes sereno, ahora estaba enrojecido. Sus ojos estaban más oscuros. Y había algo en sus brazos. Un cuaderno viejo, con tapa negra y con mi nombre garabateado a bolígrafo. Este es el récord, Carlos, dijo. La historia ya está contada. Solo te queda recordar el final. ¿Qué final? Grité con la voz entrecortada. Ella se acercó. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, hasta que pasó a una específica. Y allí, escrita con letra infantil, estaba la frase: él nunca se fue. ¿Quién? Pregunté, pero ella no respondió. En lugar de eso, me entregó el cuaderno. Cuando lo toqué sentí algo como una secreción.
como si miles de recuerdos invadieran mi mente a la vez. Yo era ese niño. Ya he estado allí antes. Y todo esto ya había sucedido. ¿Pero por qué? Corrí de nuevo. Esta vez por la puerta trasera. Me esperaba un campo abierto, cielo nublado, ningún sonido, sin viento. Empecé a gritar pidiendo ayuda. Corrí sin rumbo. Pero mirando hacia atrás, la casa ya no estaba allí. ¿Y la peor parte? En mi bolsillo, el celular se encendió solo, y hubo una grabación en vídeo. En la pantalla, la imagen de mi infancia. Y detrás de mí, alguien mirando. La imagen temblaba. El video en el teléfono mostraba una grabación en primera persona, como si alguien me estuviera filmando mientras corría. Pero lo que más me dio escalofríos fue el paisaje. No era el campo en el que me encontraba ahora. Era el patio trasero de la casa de mi infancia. La manguera seca, la pared agrietada, el viejo tendedero que usaba mi madre. Todo exactamente como lo recordaba. O al menos eso creía recordar. Pausé el vídeo. Retrocedí unos segundos. Allí estaba yo, un niño, escondido detrás del árbol de mango, con los ojos muy abiertos, mirando algo que la cámara no podía mostrar. Volví de nuevo, y entonces vi. Una sombra se movía dentro de la casa, alta, corpulenta. Caminaba de un lado a otro, como si buscara algo, o a alguien. En mi mente empezaron a aparecer destellos. Yo, encerrado en una habitación oscura. Llanto, gritos, y una voz afuera que decía: «Cállate, Carlos. Si te oye, volverá». ¿Pero quién? ¿Mi mamá? ¿Mi padre? ¿Alguien más? El vídeo continuó solo, como si alguien hubiera presionado play nuevamente. La imagen ahora mostraba la puerta principal de la casa. Ella se abre. ¿Y quién se va? Soy yo. Más viejo. Carlos, Más bien. hoy. Con la misma chaqueta que llevaba esa noche en el coche. Fue en ese momento que me di cuenta. Este vídeo nunca fue grabado con mi celular. Él estaba allí antes de que yo llegara. De repente sopló un viento fuerte. La hierba del campo se onduló como si alguna presencia se acercara. Escuché pasos. Iré. La niña estaba allí de nuevo, pero ahora parecía cansada. Tenía los ojos pesados. Sus manos estaban sucias de tierra. Y ella sostenía algo diferente, un marco de fotos. Él me lo entregó, sin decir una palabra. Dentro del marco, una foto antigua. Ue. Y otro niño, un poquito mayor, el mismo pelo, la misma cara, como un hermano que nunca conocí. Detrás del marco, una inscripción. Carlos en Tomás, 1989. Pero soy hijo único. Siempre lo he sido. En ese momento me di cuenta. O bien me han dicho una mentira toda mi vida, o alguien estaba tratando de recordarme a un hermano que enterré dentro de mi propia mente. Necesitaba regresar. Esta vez no a la casa del bosque, pero a la casa real donde crecí. El barrio donde vivía mi madre antes de morir. La calle de muros bajos y aceras agrietadas. Hacía más de 15 años que no volvía allí. Me subí al coche. Conduje en silencio. El mapa mental de la infancia guió cada giro. Y cuando giré hacia la calle, el impacto fue inmediato. La casa todavía estaba allí. Lo mismo. Intacto. Pintura descascarada. Puerta vieja. Y ese mismo árbol muerto en el jardín delantero. Detuve el coche. Me bajé. Llamé a la puerta. Estaba abierta, y con el pie empujé la puerta del salón, que crujió como siempre. Pero ahora el sonido parecía resonar desde dentro de mí. Todo estaba cubierto de polvo. Muebles cubiertos con sábanas blancas, fotos volteadas. Pero yo sabía dónde buscar. Fui al armario del pasillo. Empujé el estante de libros viejos. Detrás de ella había una caja, pequeña, hecha de madera oscura, refugio. Dentro, papeles, cuadernos. Un dibujo infantil de 2 niños tomados de la mano, uno con un brazalete rojo. Y, en el fondo, un certificado de nacimiento roto. Tomás Méndez. Nacido en 1987. 2 años antes que yo. Esto no puede ser real, susurré. Pero allí estaba. Nombre del padre. Nombre de la madre. La misma firma que la de ella. La misma dirección de la casa donde crecí. Y luego, una foto. Tomás, conmigo, y ella. Mi mamá. Más joven. Sonriente. En el reverso,
Una frase escrita a mano. Prométeme que nunca olvidarás lo que hizo. La sangre se heló. Cerré los ojos. Y por un instante, todo volvió. Esa noche. La pelea. Grito. Me escondí detrás de la puerta. Thomas llorando. Y mi padre con algo en la mano. Y la voz de mi madre diciendo, corre, Carlos, llévate a tu hermano, no mires atrás. Pero miré. Y después de eso, nunca lo volví a ver. El sonido de algo cayendo me sacó de mi trance. Regresé a la habitación. El televisor, que estaba apagado, ahora mostraba una imagen fija. 2 niños tomados de la mano, frente a la misma casa en el bosque. Regresar a esa casa ya no era una opción. Era una necesidad. Como si algo me estuviera atrayendo hacia allí. Como si el lugar fuera esperando por mí. Conduje toda la noche. Sin música. Sin voz. Solo el sonido del motor y mi respiración irregular. Llegué al sendero. La misma entrada casi invisible en medio del arbusto. Pero esta vez, no necesité buscarlo. El camino parecía más abierto. Como si supiera que regresaba. El bosque estaba más tranquilo. No hay grillos. No hay viento. Como si todo hubiera contenido la respiración. Cuando aparqué delante de la casa, algo dentro de mí se rompió. Porque ya no estaba en ruinas. Estaba entero, como nuevo. La pintura marrón, las ventanas limpias, el porche con 2 mecedoras, una de ellas aún moviéndose sola. Eso no tenía sentido. Pero también, no hice nada más. Salí del coche. La puerta principal estaba entreabierta. Lo toqué. Lo abrí lentamente. El olor de la infancia invadió mi pecho. Té de manzanilla, madeira, esteatita. Cada habitación era exactamente igual que la casa en la que crecí. Pero no. Hay polvo. Sin ausencia. Como si todavía viviera allí. Pasé junto a los muebles, las fotos, los juguetes viejos. Hasta que volví a encontrar el espejo roto en el pasillo. Esta vez no lo dudé. Miré directamente al reflejo. Y allí estaba. Tomás. Con la misma banda roja en el brazo. Grave. Mirándome como alguien que ha estado esperando una respuesta durante décadas. Me acerqué. Toqué el cristal. Pero el espejo hacía frío justo en mi lado. En la otra mejilla también puso su mano. Como si quisiera alcanzarme. Detrás de mí oí un crujido. Giré. En la mecedora, una silueta. Alta. Hombros anchos. Propiedad. ¿Mi padre? El rostro estaba cubierto de sombras. Pero la presencia era inconfundible. Tóxico. Denso. Paralizante. Y luego, habló. Con esa misma voz que intenté borrar de mi memoria. Te tomaste tu tiempo, Carlos. Ya no puede esperar más. La voz de mi padre aún resonaba mientras daba el primer paso hacia el final del pasillo. La luz parecía más tenue. El aire, más denso. Cada pared de esa casa respiraba. Podía oírlo. Como si a casa, sintió. La puerta del dormitorio estaba allí, cerrado, sin cerradura. Pero nadie lo había abierto nunca. Ni siquiera en nuestros sueños. Ni siquiera en los recuerdos. Parecía simple, pero todo mi cuerpo temblaba. Como si una parte de mí supiera que abrir esa puerta era cruzar un umbral. Toqué el pomo de la puerta. Estaba frío como el hielo. Giré. La madera crujió. Y entonces, por primera vez, vi. La habitación era pequeña, sin ventanas. Una cama. Contra la pared, cubierta con una sábana azul. Juguetes tirados en la esquina. Un armario abierto, con ropa de niños todavía colgada. Pero, ¿qué me hizo parar? Era el dibujo en la pared, hecho con crayón rojo. Mostraba a 2 niños, de la mano, y detrás de ellos una sombra con ojos blancos. Y entonces, lo vi. En el centro de la habitación había una silla, y en ella el cuaderno negro, el mismo que me había mostrado la niña. Pero ahora estaba abierto. Las páginas, inundaciones. Texto infantil y confuso. Líneas torcidas, pero cada frase dolía. Hoy papá gritó muy fuerte. Tomás lloró. Carlos no quiso jugar hoy. Mamá dijo que no contemos lo que pasó. Carlos no se acuerda. Me arrodillé. Las lágrimas vinieron sin control. Me olvidé. ¿O me obligaron a olvidar? Cerré los ojos. El recuerdo golpeó como un martillazo. Tomás gritando, mi madre mendigando, mi padre con el cinturón en la mano, y yo me detuve, sin hacer nada.
Si esta historia te ha enganchado hasta ahora, deja un me gusta. Así que sé que no soy la única que recuerda todo esto. Abrí los ojos. En el espejo del armario, vi el reflejo de alguien detrás de mí. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Solo la silla. Y encima, una camiseta infantil con manchas secas. El mismo que llevaba Tomás esa noche. No quería creerlo. Pero ahora los recuerdos volvieron con claridad. Como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí. Y detrás de ella, la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿El que me contaron? ¿Qué sentí? ¿O el que la casa quería que viera? Me levanté de la silla. La habitación parecía más pequeña. Las paredes estaban más juntas. Y en el rincón, una sombra. Alta. Parada. Mi corazón se aceleró. La silueta daba pasos lentos, como si se deslizara. No había rostro. Solo oscuridad. Pero cuando habló, era la voz de mi padre. Te mintió, Carlos. Y tú le creíste. Cerré los ojos. ¿Mentiste sobre qué? ¿Sobre quién era? ¿Sobre lo que hizo? ¿Sobre por qué estabas tan sola? La respiración se volvió difícil. Esa voz pareció meterse bajo mi piel. Solo recuerdas lo que te conviene, hijo. Pero él era peligroso. No, no lo era. Solo era un niño. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no le contaste a nadie lo que viste esa noche? Y entonces surgió una nueva imagen. Yo, escondido detrás de la puerta. Tomás no lloró. Él se rió. Y sostenía un cuchillo de cocina. Mi madre tirada en el suelo. Sangre en la sábana. Y mi padre, sangrando de la mano, intentando quitarse el cuchillo de encima. La imagen se ha ido. Piernas se dieron. Me senté en el suelo, sin aliento. ¿Fue real? ¿O fue algo que la casa había inventado? Las voces se multiplicaron. La niña, mi padre, Tomás. Todos hablando al mismo tiempo. Él trató de protegerte. Lo olvidaste. Mentiste. Lo dejaste allí. También tienes la sombra. Me tapé los oídos. Grité. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, estaba solo en la habitación. Pero en el espejo, ya no era yo quien aparecía. Era Tomás. Más viejo. Llevando la misma ropa que yo, sonriendo. Y el reflejo en el espejo sonrió. Pero no sonreí. Porque lo sabía, ese no era Tomás. Fue la parte de mí que se quedó allí. La pieza que enterré tan profundamente, que ahora había regresado con su propia forma. La casa tembló ligeramente. No como estructura, pero como si estuviera hecho de legumbres. Como si estuviera vivo. Como si fuera respirando conmigo. La puerta del dormitorio se cerró sola. Y el espejo se quebró. Una grieta seca. Una grieta justo en el medio. Separando mi cara de Tomás. Pero por dentro, éramos iguales. Cerré los ojos. Y llegó la escena, completa, sin cortes, sin defensa. La pelea. Mi padre estaba fuera de sí. Mi madre tratando de detenerme. Tomás gritando. Yo, asustado, sosteniendo el cuchillo. No él. Hue. No recuerdo la primera puñalada. El segundo, solo recuerdo el grito. Mi padre sangrando. Mi madre quedó paralizada. Tomás mirándome con los ojos muy abiertos. Él no hizo nada. Él trató de detenerme. Y yo, era yo. La casa. Era mi prisión. El bucle. Frase. La niña. Mi recuerdo de infancia tratando de protegerme. A los 10 años maté a mi padre. Y la culpa sepultó a Tomás junto con él. En terapia, años después, dijeron que reaccioné. Que fue en defensa propia. Eso no debería recordarlo. Pero me acordé. La casa era el recuerdo. El espejo, la verdad. Y el reflejo, lo que queda de mí. Miré al suelo. El cuaderno ahora estaba en blanco. Como si la historia hubiera sido leída. Y ahora pudiera reescribirse. En la esquina de la habitación, algo se movió. Era Tomás, en verdad. Niño. Así fue. Me miró, sin enojo, solo tristeza. Y él dijo, ahora lo recuerdas. ¿Pero puedes salir de aquí? Las palabras de Tomás aún resonaban. Ahora lo recuerdas. ¿Pero puedes salir de aquí? Me levanté con dificultad. El cuerpo parecía pesar el doble. Como si la casa se me hubiera pegado a la piel. Como si cada recuerdo revelado me dejara más atrapado. Miré a mi alrededor. Todo se estaba desmoronando. Las paredes se agrietan.
El techo está temblando. Fotos antiguas que se caen de los marcos. La casa se estaba muriendo. Pero ella solo murió porque estaba tratando de salir. Corrí por el pasillo. Las luces parpadeaban. El sonido de mis pasos resonó como si fuera otra persona corriendo conmigo. O seguirme. Pasé por la habitación, junto a la mecedora, ahora girada de lado, por la puerta principal, que estaba cerrado con llave. Intenté abrirlo, forzarlo, patearlo. Nada. Como si el tiempo mismo hubiera sellado esa madera. Detrás de mí, oí pequeños pasos. Era él, Tomás, ya mayor, adolescente, pero algo en sus ojos había cambiado. No puedes ir. ¿Por qué? Porque si te vas, desapareceré para siempre. Mi corazón se hundió. No se trataba solo de culpa, era sobre memoria. Tomás solo existió hasta que yo lo recuerdo. Siempre y cuando regrese. Lo siento, susurré. Bajó la cabeza, pero luego sonrió. Una sonrisa triste. Entonces llévame contigo. Al mismo tiempo, la puerta crujió. Se abrió solo. El viento frío entró con fuerza. Tímido, pero real. El sol. Di un paso afuera. El arbusto, el bosque, el coche. Todo estaba allí, intacto. Pero cuando miré hacia atrás, la casa ya no existía. En cambio, solo el campo y la manta roja, cuidadosamente doblada en el suelo. La niña estaba allí, pero ahora más viejo, los ojos tranquilos. Ahora puede descansar, dijo. Pero tú, ¿serás capaz de hacerlo? Regresé al camino como quien regresa de un sueño del que no sabe si realmente ha despertado. El mundo exterior parecía el mismo, pero dentro de mí, nada volvió a ser lo mismo. El cielo todavía estaba gris, a neblina, densa. La radio del coche se encendió sola, pero solo emitió un silbido. No hay señal en el celular, sin notificación. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Conduje despacio, por reflejo, sin pensar. El sendero forestal queda detrás de nosotros, pero el sentimiento de ella todavía estaba en mi pecho. Llegué a la ciudad justo antes del amanecer. Las luces se encienden. La gente sale de sus casas. El sonido de los primeros autobuses. El mundo siguió. Pero yo, no. Aparqué delante de mi edificio. Respiré profundamente. Miré por el espejo retrovisor. Por un segundo juro que vi a alguien en el asiento trasero. Pero cuando me di la vuelta, vacío, sometido. Me tomé una ducha. Me senté en el sofá, con el cuaderno negro en mi regazo. Las páginas todavía estaban allí, pero blanco. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Se quemó la casa cuando me fui. ¿Realmente se fue Tomás? ¿O todo esto estuvo siempre dentro de mí, y solo necesitaba perderme de nuevo para recordarlo? Miré hacia un lado. Sobre la mesa, un viejo marco de fotos que juraría no haber visto nunca. 2 niños sonriendo. Del brazo. Banda roja en el brazo de uno de ellos. Y cuando toqué el marco, un escalofrío me recorrió la espalda, porque en la parte de atrás había una frase grabada a cuchillo. Regresar es fácil. Salir, no siempre. Si pensabas que todo había terminado, espera a escuchar lo que apareció en mi auto en la carrera de la noche siguiente. Hay cosas que crees que has olvidado. Otros, juráis que lo habéis superado. Pero la verdad es que algunos recuerdos nunca mueren. Ellos esperan, quietas, escondido en un rincón de la mente, o en una casa en medio del bosque. Lo que me pasó no fue solo una carrera extraña una mañana, fue un cruce, a un lugar que yo mismo enterré y que un día volvería a cobrar de mí. Durante años me dije a mí mismo que todo era inventado, que Tomás fuera solo un sueño, que el grito de mi madre era solo un eco. Pero cuando regresé a esa casa, no encontré ningún fantasma. Encontré partes de mí mismo, el niño que era, la culpa que me moldeó, la ira no la entendí, el miedo de aceptar lo que vi, y el silencio de alguien que ha llevado un secreto durante demasiado tiempo. Salir de allí no fue un final, fue un nuevo comienzo, porque ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo. Tomás, a veces sonriendo, a veces llorando,
pero siempre mirándome con la misma pregunta en sus ojos. ¿Te acuerdas de mí ahora? Y lo recuerdo. Cada día. Porque olvidarlo sería matarlo otra vez. Quizás tú que estás escuchando esto también tengas a alguien que se quedó atrás. Alguien que juraste haber olvidado. Un recuerdo que nunca tuviste el coraje de visitar. No tiene por qué ser una casa en medio del bosque. A veces está en una canción, en una foto o en un espejo. El caso es, ¿tendrías el coraje de abrir la puerta? ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un recuerdo que te atormentó durante muchos o años y no sabías si era real o inventado? ¿Alguna vez has soñado con un lugar que cuando lo viste por primera vez te pareció que ya lo conocías? Comenta aquí. Leo todo. Y tal vez descubras que no estás solo en esto. Ahora bien, si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, deja un me gusta. Es la única manera que conozco de que valga la pena seguir contándotelo todo. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, intensas y que nadie más se atrevería a contar, suscríbete al canal ahora. Es posible que el próximo ya esté sucediendo. Solo hace falta que alguien se detenga, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el pasajero equivocado.